¿Qué significa esto? Elena sintió que las palabras se le atoraban en la garganta mientras miraba al abogado. ¿Una cabaña? ¿Solo eso? Ricardo se removió en su silla al lado de ella, pero no dijo nada. Patricia, su cuñada, tampoco parecía sorprendida. El licenciado Martínez carraspeó antes de continuar leyendo el testamento de don Sebastián. Efectivamente, señora Vázquez. Su suegro le dejó la propiedad ubicada en las montañas de San Rafael, incluyendo la cabaña y las 50 hectáreas que la rodean. Elena miró a Ricardo buscando alguna explicación, pero él tenía la vista fija en los documentos que acababa de recibir. 5 millones de dólares en efectivo, más la empresa constructora, más 3 propiedades en Medellín. Patricia había heredado 2 millones en inversiones y todas las joyas de la familia. Debe haber un error, murmuró Elena. Don Sebastián me quería como a una hija. No hay error, señora, respondió el abogado. Don Sebastián fue muy específico en sus instrucciones. La cabaña y el terreno son suyos, libres de gravamen. Ricardo finalmente habló, pero su voz sonaba rara, como si fuera otra persona. Mi papá sabía lo que hacía. Elena lo miró extrañada. En los 8 años de matrimonio, nunca había escuchado ese tono tan frío viniendo de él. Especialmente no el día que acababan de enterrar a su padre. «Ricardo, ¿estás bien?» «Perfectamente bien», respondió él guardando sus documentos en un sobre manila. «Creo que ya terminamos aquí, ¿verdad, licenciado?» El abogado asintió y les entregó las llaves de la cabaña a Elena. Eran viejas, de metal pesado, y se sentían frías en su mano. Durante el trayecto de regreso a casa, Ricardo manejó en silencio. Elena intentó varias veces iniciar una conversación sobre la herencia, sobre los planes funerarios, sobre cualquier cosa, pero él respondía con monosílabos o gruñidos. Cuando llegaron a su casa en el poblado, Ricardo se dirigió directo al bar y se sirvió un whisky doble. Elena lo siguió preocupada por su comportamiento. «Amor, necesitamos hablar de lo que pasó hoy». Ricardo se volteó hacia ella y Elena retrocedió instintivamente. Sus ojos estaban diferentes, como si fuera un extraño. «¿De qué quieres hablar, Elena? ¿De tu magnífica herencia? No entiendo por qué estás enojado conmigo. Yo no pedí esto». «¿Ah, no?» Ricardo soltó una risa amarga. 8 años cuidando al viejo, llevándole sus medicinas, leyéndole cuentos como si fueras su enfermera personal. Y todo para que te dejara una cabaña vieja en el monte. Elena se quedó helada. La manera en que hablaba de don Sebastián, el desprecio en su voz, era algo que nunca había escuchado antes. «Era tu papá, Ricardo. Lo cuidé porque lo quería». «Claro que sí», se acercó a ella con el vaso en la mano. «El problema es que mi papá también te quería, más que a su propia familia, aparentemente». «Eso no es cierto». «¿No? Entonces explícame, ¿por qué una maestra que gana 2 pesos recibe una propiedad de 50 hectáreas, mientras que yo, su único hijo varón, tengo que conformarme con administrar el negocio que construyó toda su vida?» Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo hablaba como si 5 millones de dólares fueran una limosna. «¿Conformarte? Ricardo, heredaste una fortuna». «Heredé responsabilidades», la señaló con el dedo. «Mientras que tú, mi querida esposa, la que no me pudo dar ni un solo hijo en 8 años, recibiste un regalo sin tener que hacer nada por él». Las palabras la golpearon como una bofetada. Elena sabía que su infertilidad era un tema delicado entre ellos, pero nunca pensó que Ricardo la culpara por eso. «No puedo creer que me digas eso hoy, el día que enterramos a tu papá. Mi papá está muerto, Elena, y la verdad es que ahora puedo decirte lo que realmente pienso». Se terminó el whisky de un trago. «Te casaste conmigo, pensando que algún día heredarías parte de esta riqueza, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir eso? Yo te amo. ¿Me amas? ¿O amas la vida que te di? Porque sin mí, ¿qué eres? Una maestra de secundaria que vive en un apartamento de 2 cuartos en Bello». Elena sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a llorar frente a este extraño que había tomado el lugar de su esposo. «Voy a dormir. Mañana hablaremos cuando estés más calmado». «No hay nada de qué hablar, Elena», gritó mientras ella subía las escaleras. «Mi papá te dio lo que merecías, una cabaña vieja para una esposa inútil».
Elena se detuvo en el último escalón sin voltearse a mirarlo. ¿Inútil? ¿Te parece muy dura la palabra? 8 años, Elena. 8 años tratando de tener hijos y nada. 8 años fingiendo que me importaba escucharte hablar de tus alumnitos y sus problemas. 8 años esperando a que mi papá se muriera para poder vivir mi vida en paz. Elena siguió subiendo sin decir una palabra más. Detrás de ella, escuchó que Ricardo se servía otro whisky. Elena despertó sola en la cama. El lado de Ricardo estaba vacío y frío, como si no hubiera dormido ahí. Se quedó acostada unos minutos, esperando que todo lo de la noche anterior fuera una pesadilla, pero el sonido de voces en la planta baja la trajo de vuelta a la realidad. Una de esas voces era femenina y no era la de Patricia. Se puso una bata y bajó las escaleras despacio. En la cocina encontró a Ricardo desayunando con una mujer joven de cabello rubio que reconoció inmediatamente. Mónica, la secretaria nueva de la constructora. «Buenos días», dijo Elena tratando de mantener la compostura. Mónica se puso colorada y miró hacia abajo. Ricardo ni siquiera levantó la vista del periódico. «Buenos días, amor», respondió con sarcasmo. «Te presento oficialmente a Mónica. Ya se conocían, ¿verdad?» Elena sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «¿Qué está pasando aquí, Ricardo?» «Estoy desayunando con mi asistente personal. Tenemos muchas cosas que revisar sobre la empresa». Mónica se levantó nerviosa de la silla. «Tal vez debería irme». «No te vayas a ningún lado». Ricardo la detuvo con firmeza. «Esta también es tu casa ahora». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Menos de 24 horas después del funeral de don Sebastián, Ricardo estaba trayendo a su amante a la casa familiar. «¿Tu casa?» Elena se acercó a la mesa. «Esta es nuestra casa, Ricardo. Estamos casados». «Por ahora», respondió él doblando el periódico. «Pero las cosas van a cambiar mucho por aquí». Durante los siguientes días, Ricardo no hizo ningún esfuerzo por ocultar su relación con Mónica. La traía a la casa todas las mañanas, salían juntos a almorzar y regresaban tarde en la noche. Elena se sentía como una extraña en su propio hogar. Patricia apareció el miércoles para recoger algunas cosas de don Sebastián. Elena pensó que tal vez ella podría hacerle entender a Ricardo lo que estaba haciendo, pero se equivocó. «Elena, creo que necesitas aceptar la realidad», le dijo Patricia mientras empacaba las fotos familiares. «Mi hermano ya no es el mismo desde que papá murió. Exactamente por eso necesita apoyo, no que le siga la corriente con esta locura». Patricia se detuvo y la miró con una expresión que Elena nunca había visto antes. «¿Cuál locura? La de estar con una mujer que lo hace feliz». «¿Feliz?» «Patricia, estamos hablando de nuestro matrimonio. Estamos hablando de 8 años en los que no pudiste darle hijos a mi hermano. 8 años en los que viviste de su dinero, mientras él construía un imperio». Elena se quedó sin palabras. Patricia siempre había sido fría con ella, pero nunca tan cruel. «Yo trabajé todos estos años. Soy maestra. Gana 700,000 pesos al mes, Elena. Ricardo gasta más que eso en gasolina. No se trata del dinero. Todo se trata del dinero». Patricia cerró la caja con fuerza. «Y ahora mi hermano tiene suficiente dinero para vivir como se le dé la gana, sin cargas». La palabra cargas la golpeó como un puñetazo. Elena entendió que para la familia Vázquez ella siempre había sido eso, una carga. El viernes en la noche, Ricardo llegó borracho y acompañado de Mónica. Elena estaba en la sala viendo televisión cuando ellos entraron riéndose y besándose como adolescentes. «¿En serio, Ricardo? ¿Enfrente de mí? ¿Cuál es tu problema?», respondió él, tambaleándose. «Es mi casa. Es nuestra casa. Era nuestra casa». Se acercó a ella con aliento a whisky. «Pero las cosas cambiaron. Mi papá se murió, yo heredé todo, y tú recibiste tu regalito en las montañas». Mónica trató de llevárselo hacia las escaleras, pero Ricardo se zafó de su agarre. «No. Creo que Elena necesita entender algo muy claramente». Se paró frente a ella, balanceándose. «Tú no perteneces aquí. Nunca perteneciste aquí. Ricardo, por favor, no hagas esto». «¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?», se rió. «La verdad es que te casaste conmigo porque querías una vida fácil.
La verdad es que mi familia nunca te aceptó realmente. Y la verdad es que mi papá te dejó esa cabaña porque sabía exactamente lo que eres. Elena se puso de pie temblando de rabia. ¿Y qué soy, Ricardo? Eres una maestra mediocre que se hizo ilusiones de grandeza. Eres una mujer que no pudo darme hijos. Y ahora eres un estorbo en mi nueva vida. Elena lo abofeteó con toda su fuerza. El sonido resonó por toda la sala y Mónica gritó asustada. Ricardo se tocó la mejilla, pero en lugar de enojarse sonrió. Perfecto. Ahora vete a empacar tus cosas. ¿Qué? Te voy a hacer un favor, Elena, gritó con los ojos vidriosos. Te voy a mandar a donde realmente perteneces. Vete a vivir en medio del monte, inútil. Elena sintió que todo el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero alzó la barbilla con dignidad. Tienes razón, me voy a ir. Pero no porque tú me corras, sino porque ya no reconozco al hombre con el que me casé. Subió las escaleras mientras Ricardo seguía gritando incoherencias abajo. Al día siguiente, empacó todas sus pertenencias en su carro viejo y se dirigió hacia las montañas, hacia una nueva vida que no había elegido, pero que tendría que enfrentar sola. El camino hacia la montaña era peor de lo que Elena recordaba. Su carro pequeño luchaba contra las piedras y los hoyos de la carretera destapada, y a cada curva el paisaje se volvía más salvaje y solitario. Después de 2 horas de manejo difícil, finalmente llegó a la propiedad. La cabaña se veía exactamente como la recordaba de las pocas veces que había visitado a don Sebastián ahí, de madera oscura, con un techo de tejas rojas y una galería pequeña enfrente. Lo que no recordaba era lo silencioso que era todo. No se escuchaba ni un carro ni voces, ni siquiera perros ladrando. Solo el viento entre los árboles y algunos pájaros a lo lejos. Elena se quedó sentada en el carro unos minutos, tratando de procesar que este lugar era ahora su hogar. 50 hectáreas de puro monte, sin vecinos, sin internet, sin señal de celular. La ciudad más cercana estaba a 1 hora de camino por esa carretera terrible. Se bajó del carro y cargó la primera maleta. Las llaves que le había dado el abogado funcionaron sin problema. La puerta se abrió con un crujido y Elena entró a su nuevo mundo. La cabaña olía a madera vieja y a los cigarrillos que don Sebastián fumaba en secreto. Había 2 habitaciones pequeñas, un baño básico, una cocina sencilla y una sala con una chimenea de piedra. Los muebles eran viejos pero estaban en buen estado. Todo estaba limpio, como si alguien hubiera venido a arreglar antes de que ella llegara. En la mesa de la cocina, encontró una nota del abogado explicándole que la cabaña tenía electricidad solar, agua de un pozo y una planta eléctrica para emergencias. También había un teléfono fijo que funcionaba a veces, dependiendo del clima. Elena se sentó en el sofá de la sala y por primera vez en días se permitió llorar. Lloró por don Sebastián, que había sido más padre para ella que su propio papá. Lloró por su matrimonio destruido, por las palabras horribles que Ricardo le había dicho, por la traición de Patricia, pero más que nada, lloró por la mujer que había sido hasta hace una semana, ingenua, confiada, segura de que el amor era suficiente para todo. Cuando se le acabaron las lágrimas, se levantó y comenzó a desempacar. Sus pocas pertenencias se veían perdidas en la cabaña, pero al menos tenía lo básico para sobrevivir. Ropa para varios meses, sus libros favoritos, algunos recuerdos de su mamá que había muerto años atrás, y los pocos ahorros que había logrado guardar de su sueldo de maestra. Los primeros días fueron los más duros. Elena no estaba acostumbrada al silencio total. En Medellín siempre había ruido, carros, música, gente hablando. Aquí, el silencio era tan profundo que a veces se despertaba en las madrugadas pensando que se había quedado sorda. Tampoco estaba acostumbrada a estar tan sola. Durante 8 años había vivido con Ricardo y antes de eso con compañeras de apartamento en la universidad. Ahora podía pasar días enteros sin hablar con nadie. El teléfono fijo casi nunca funcionaba y cuando funcionaba no sabía a quién llamar. Sus amigas de Medellín eran también amigas de Ricardo y después de lo que había pasado no se sentía cómoda hablando con ellas. Pero poco a poco, Elena comenzó a encontrar cierta paz en la soledad. Se levantaba temprano y salía a caminar por la propiedad, descubriendo senderos que don Sebastián
había hecho a través de los años. Había un arroyo pequeño que cruzaba el terreno y varias lomas desde donde se podía ver el valle completo. En las tardes, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, Elena se sentaba en la galería a leer. Había traído varios libros, pero también encontró la biblioteca personal de don Sebastián. Novelas viejas, libros de historia, algunos poemas. Era como si él hubiera dejado parte de su alma en esos libros. Una semana después de llegar, Elena decidió explorar la cabaña más a fondo. Don Sebastián había pasado mucho tiempo ahí, especialmente en sus últimos años, y ella quería entender por qué este lugar había sido tan especial para él. En el closet de la habitación principal encontró ropa vieja y algunas botas de caucho. En la cocina había provisiones básicas y medicinas. Pero fue en la sala donde Elena empezó a encontrar las cosas realmente personales. Había fotos de don Sebastián joven, algunas con su esposa que había muerto hace muchos años. Fotos de Ricardo y Patricia cuando eran niños. Y para su sorpresa, varias fotos de ella misma. En su boda, en cumpleaños familiares, en Navidades. Don Sebastián había guardado todas estas memorias en la cabaña, como si fuera su lugar más íntimo. También había cuadernos y papeles esparcidos por diferentes lugares. Elena pensó que tal vez eran cuentas de la finca o notas sobre el mantenimiento, pero cuando comenzó a organizarlos, se dio cuenta de que había algo más. Los papeles estaban llenos de la letra de don Sebastián, pero no eran cuentas. ¿Parecían diarios? Elena tomó uno de los cuadernos y lo abrió por una página al azar. La primera línea que leyó la dejó helada. Ricardo ha vuelto a mentir sobre el dinero de la empresa. Elena no sabe nada, por supuesto. Ella confía en él completamente. Ojalá pudiera advertirle, pero ¿cómo le explico a una esposa que su marido es un ladrón? Elena cerró el cuaderno inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Qué había encontrado? Elena se quedó mirando el cuaderno en sus manos, sin saber si debía seguir leyendo o no. Pero la curiosidad y la necesidad de entender qué había pasado realmente con su matrimonio la empujaron a abrirlo de nuevo. Ricardo le gritó a Elena anoche porque ella sugirió que fuéramos todos juntos a misa el domingo. Él dijo que estaba cansado de actuar como familia feliz. Cuando Elena se fue a la cocina, lo escuché hablando por teléfono con alguien. Decía que ya estaba harto de esperar y que yo me estaba tardando mucho en morirme. Elena sintió que se le cortaba la respiración. La fecha de esa entrada era de 6 meses atrás, cuando don Sebastián todavía estaba relativamente bien. Buscó otros cuadernos entre los papeles y encontró varios más, algunos muy viejos. Parecía que don Sebastián había estado escribiendo sobre su familia durante años. Elena se sentó en el sofá con todos los cuadernos a su lado y comenzó a leer desde el más antiguo. Las primeras entradas eran normales, sobre el trabajo, sobre el clima, sobre pequeños eventos familiares. Pero a medida que los años pasaban, las anotaciones sobre Ricardo se volvían cada vez más preocupantes. Ricardo tiene 8 años y hoy lastimó al gato de los vecinos. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que quería ver si el animal gritaría igual que los ratones. Su mamá dice que es solo curiosidad de niño, pero algo en sus ojos me asustó. Elena siguió leyendo, saltando de cuaderno en cuaderno, viendo cómo don Sebastián documentaba el crecimiento de un niño que parecía no tener empatía por nada ni nadie. Ricardo tiene 15 años. Su novia, Andrea, vino a la casa llorando porque él le había dicho que si no se acostaba con él, iba a contarle a todo el colegio que ella se había ofrecido. Cuando confronté a Ricardo, me dijo que Andrea era una mentirosa y que él jamás haría algo así. Pero su sonrisa cuando la niña se fue me dio escalofríos. Las páginas seguían y seguían. Ricardo robando dinero de la cartera de su mamá. Ricardo manipulando a sus maestros para salir bien en materias que no estudiaba. Ricardo lastimando a otros niños y después convenciendo a los adultos de que él era la víctima. Pero las partes más dolorosas para Elena eran las que hablaban de ella. Elena es una bendición para esta familia. Es la primera mujer que Ricardo trae a casa que parece genuinamente buena. Tal vez ella pueda cambiarlo. Tal vez el amor sea suficiente para despertar algo humano en mi hijo. Don Sebastián había tenido esperanzas.
Durante los primeros años del matrimonio, sus entradas sonaban optimistas. Elena está ayudando a Ricardo a ser mejor persona. Hoy lo vi ayudarla con las bolsas del mercado sin que ella se lo pidiera. Pequeños gestos, pero importantes. Pero después las cosas cambiaron. He estado revisando las cuentas de la empresa y faltan casi $200,000. Solo Ricardo y yo tenemos acceso a esa cuenta. Cuando le pregunté, me dijo que había sido un error del banco. Pero el banco dice que todas las transacciones tienen su autorización. Elena no sabe nada de esto. Ella cree que su esposo es un hombre honesto. Elena siguió leyendo con horror creciente. Don Sebastián había descubierto que Ricardo estaba robando de la empresa familiar desde hacía años, pero había más. Encontró una entrada que la dejó sin aire. Hoy acompañé a Elena al médico porque Ricardo dijo que estaba muy ocupado. El doctor me explicó en privado que los exámenes de Elena están perfectos. Ella puede tener hijos sin problema. Le pregunté por Ricardo y me dijo que él nunca se había hecho los exámenes correspondientes. Cuando llegué a casa, confronté a Ricardo. Después de mucha presión, admitió que ha estado tomando medicamentos para reducir su fertilidad. No quiere hijos porque complicarían su futuro financiero. Elena piensa que ella es el problema. Elena dejó caer el cuaderno y se llevó las manos a la boca. 8 años. 8 años creyendo que había algo malo con ella, sufriendo cada mes cuando no quedaba embarazada, aguantando los comentarios de Patricia sobre su inutilidad, mientras Ricardo sabía perfectamente que él estaba causando el problema. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina, necesitando aire. Pero su vista se fijó en algo más. Un sobre manila grande escondido detrás de unos platos. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había documentos oficiales, copias de cheques, fotografías de Ricardo con otras mujeres y algo que Elena no esperaba, papeles del gobierno sobre derechos minerales. Leyó los documentos 2 veces antes de entender lo que decían. En 2019, don Sebastián había registrado derechos de minería para toda su propiedad, pero no los había registrado a su nombre. Los había registrado al nombre de Elena Morales de Vázquez. Había más papeles, estudios geológicos, evaluaciones de expertos, correspondencia con empresas mineras. Las montañas que rodeaban la cabaña tenían depósitos de esmeraldas. Los expertos estimaban que el valor de las piedras podía llegar a $800,000. Elena se sentó en la mesa de la cocina, tratando de procesar todo. Don Sebastián no solo había sabido sobre la maldad de Ricardo, sino que había estado planeando protegerla. La cabaña no era un regalo de consolación, era una fortaleza. Y los derechos minerales eran su seguridad financiera. En el fondo del sobre encontró una carta escrita a mano con fecha de 2 semanas antes de que don Sebastián muriera. Elena, mi querida hija del corazón, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que finalmente estás lejos de mi hijo. Perdóname por no haberte advertido antes, pero necesitaba evidencia sólida de lo que él realmente es. Los cuadernos contienen 30 años de documentación. Los papeles minerales te darán independencia económica. No busques venganza, busca libertad. Tu papá del corazón que te ama, Sebastián. Elena lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Don Sebastián había sabido todo y había muerto protegiéndola. Elena pasó las siguientes 2 semanas leyendo y releyendo todos los cuadernos de don Sebastián. Cada página revelaba nuevos detalles sobre la verdadera personalidad de Ricardo y la forma en que había manipulado a toda la familia durante años. Pero también le mostraba el amor profundo que su suegro había sentido por ella y sus esfuerzos desesperados por protegerla. El problema era que Elena no tenía idea de qué hacer con toda esa información. Era una maestra de literatura, no una abogada. Los documentos sobre los derechos minerales estaban llenos de términos legales que no entendía, y las evidencias sobre los robos de Ricardo parecían importantes, pero no sabía cómo usarlas. Decidió que necesitaba ayuda profesional. Una vez a la semana, bajaba a San Rafael, el pueblo más cercano, para comprar provisiones y usar el teléfono público.
Después de varias llamadas, logró conseguir una cita con un abogado en Medellín que se especializaba en derechos minerales. El doctor Herrera tenía oficinas en el centro de la ciudad. Elena se vistió con su ropa más formal y manejó las 2 horas hasta Medellín, llevando consigo una copia de todos los documentos importantes. «Señora Vázquez», le dijo el abogado después de revisar los papeles, «lo que usted tiene aquí es extraordinario. Su suegro, básicamente, le aseguró una independencia económica considerable. Pero, ¿es legal? Quiero decir, ¿realmente soy dueña de esos derechos?» «Completamente legal», respondió él señalando los sellos oficiales. Don Sebastián hizo todo correctamente. Los estudios geológicos confirman la presencia de esmeraldas, y usted tiene los derechos exclusivos para extraerlas o vender esos derechos a una empresa minera. Elena sintió una mezcla de alivio y vértigo. Era real, no estaba soñando. ¿Cuánto tiempo tomaría vender los derechos? Eso depende. Ya hay varias empresas interesadas en la zona, según veo en la correspondencia de su suegro. Con los documentos en orden como están, podríamos tener ofertas serias en un par de meses. Después discutieron los honorarios del abogado y los próximos pasos. Elena salió de la oficina sintiendo que por primera vez en semanas tenía un plan claro. Pero había otra cosa que necesitaba hacer. Le mostró al doctor Herrera algunos de los cuadernos de don Sebastián, especialmente las partes sobre los robos de Ricardo. ¿Esto serviría para un caso criminal? El abogado leyó varias páginas con atención. Potencialmente sí, pero necesitaríamos más evidencia. Los cuadernos de su suegro son testimonio, pero los tribunales querrían ver documentos bancarios, registros contables, cosas así. Don Sebastián mencionó que tenía copias de cheques y otros papeles. Si puede encontrar esa evidencia adicional, definitivamente podríamos construir un caso. Pero, señora Vázquez, debo advertirle que un caso criminal puede durar años y ser muy costoso emocionalmente. Elena asintió. Necesitaba tiempo para pensar en todo esto. Durante los siguientes meses, Elena estableció una rutina. 2 veces a la semana iba a San Rafael para usar el teléfono y comprar comida. 1 vez al mes manejaba a Medellín para reunirse con el doctor Herrera y revisar el progreso de las negociaciones con las empresas mineras. El resto del tiempo lo pasaba en la cabaña, leyendo, caminando por la propiedad y lentamente sanando de los años de manipulación psicológica. Sin la presión constante de Ricardo y sin la tensión de fingir que todo estaba bien, Elena comenzó a recordar quién era realmente antes del matrimonio. También decidió buscar ayuda psicológica. En Medellín encontró una terapeuta, la doctora Ramírez, que se especializaba en abuso emocional. Las sesiones semanales fueron difíciles al principio, pero poco a poco Elena comenzó a entender los patrones de manipulación que Ricardo había usado con ella durante años. «Lo que usted describe es gaslighting clásico», le explicó la doctora Ramírez durante una sesión. Su esposo la hizo dudar de su propia realidad, de sus propias percepciones. Por eso se siente tan confundida ahora. «Pero, ¿cómo no me di cuenta antes? Soy una mujer educada. La inteligencia no tiene nada que ver con esto, Elena. Los manipuladores como Ricardo son expertos en encontrar las inseguridades de las personas y explotarlas. Usted quería una familia, quería ser amada, y él usó esos deseos contra usted. Las sesiones de terapia la ayudaron a entender que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Ricardo había fingido ser la persona que ella necesitaba hasta asegurar la relación, y después había comenzado un proceso gradual de devaluarla y controlarla. Para julio, el doctor Herrera le informó que tenían 3 ofertas serias de empresas mineras. La más alta era de exactamente $800,000, tal como habían estimado los expertos de don Sebastián. ¿Es una buena oferta?, le preguntó Elena. «Es excelente. Le daría independencia financiera de por vida si la maneja bien, sin los riesgos y complicaciones de manejar una operación minera usted misma». Elena sabía que $800,000 no la harían millonaria como Ricardo, pero sí le darían la libertad de elegir su propia vida por primera vez en años. Para agosto, también habían encontrado evidencia adicional sobre los robos de Ricardo. Don Sebastián había sido muy meticuloso, guardando copias de documentos bancarios y registros que probaban que su hijo
había desviado más de $500,000 de la empresa familiar durante 5 años. «Tenemos un caso sólido», le dijo el doctor Herrera, «pero insisto en que piense cuidadosamente si quiere proceder. Un proceso criminal significaría años de tribunales y contacto constante con su exesposo». Elena había estado pensando en eso durante meses. Cada vez se sentía menos interesada en la venganza y más interesada en su libertad total. Para septiembre ya tenía un plan claro. Era hora de confrontar a Ricardo, pero no de la manera que él esperaba. Mientras el doctor Herrera trabajaba en los aspectos legales de su caso, Elena siguió profundizando en los cuadernos de don Sebastián. Cada día descubría algo nuevo, que la ayudaba a entender mejor la compleja red de mentiras en la que había vivido durante 8 años. Los cuadernos más viejos contenían las observaciones más escalofriantes. Don Sebastián había empezado a documentar el comportamiento de Ricardo desde que era muy pequeño, pero al principio había tratado de justificar las acciones de su hijo. Ricardo tiene 12 años. Hoy encontré el hámster de Patricia muerto en su cuarto. Ricardo dijo que se había muerto solo, pero vi las marcas en el cuello del animalito. Cuando lo confronté, me juró que no había sido él. Su capacidad para mentir sin mostrar ninguna emoción me preocupa, pero tal vez solo está pasando por una etapa difícil. Elena notó que don Sebastián había pasado años negándose a aceptar la verdad sobre su hijo. Había buscado excusas para cada comportamiento cruel. Había pagado por terapias que Ricardo fingía tomar en serio. Había esperado que el matrimonio lo cambiara. Pero también encontró las entradas donde don Sebastián finalmente aceptó que su hijo no tenía remedio. Elena lleva 3 años casada con Ricardo. Hoy la vi llorar en la cocina después de que él le gritara por desperdiciar dinero en libros para sus estudiantes. Le dije a Ricardo que fuera más gentil con su esposa, y él me respondió: «Papá, Elena necesita entender cuál es su lugar en esta familia. No puede andar gastando como si fuera rica». Me di cuenta en ese momento de que mi hijo no ama a Elena. La ve como una posesión. Los cuadernos también revelaron que don Sebastián había estado investigando a Ricardo en secreto durante años. Había contratado a un detective privado para seguirlo, había revisado cuidadosamente todas las transacciones de la empresa y había documentado cada una de sus aventuras extramaritales. Elena encontró fotos que le rompieron el corazón. Ricardo con diferentes mujeres en restaurantes, hoteles, incluso en viajes de negocios que supuestamente había hecho solo. Algunas de las fotos tenían fechas de apenas 6 meses después de su boda. Ricardo lleva 2 años engañando a Elena con diferentes mujeres. Hoy confronté a una de ellas, Mariana, que trabaja en el banco. Ella me confesó que Ricardo le había dicho que su matrimonio era solo por conveniencia y que él se divorciaría pronto. Le pregunté por qué había accedido a salir con un hombre casado y me dijo que Ricardo era muy convincente, que le había hecho creer que Elena era fría y que no lo hacía feliz. Pero lo que más le dolió a Elena fueron las entradas sobre su infertilidad. Don Sebastián había descubierto la verdad 2 años antes de su muerte y había luchado con la decisión de contárselo o no. He pensado 1000 veces en decirle a Elena la verdad sobre su situación, pero ¿cómo le explico a una mujer que su esposo ha estado saboteando sus esperanzas de ser madre durante años? ¿Cómo le digo que cada vez que ella se culpaba por no quedar embarazada, Ricardo sabía exactamente por qué? Me siento cómplice de su dolor por mi silencio. Elena también encontró correspondencia entre don Sebastián y varios doctores. Su suegro había consultado con especialistas en fertilidad para confirmar sus sospechas, había investigado los medicamentos que Ricardo tomaba y había incluso considerado confrontarlo directamente. Hablé con el doctor Morales sobre los medicamentos que encontré en el cuarto de Ricardo. Me confirmó que son inhibidores de fertilidad muy efectivos. Ricardo los ha estado tomando durante años, probablemente desde antes del matrimonio. Esto significa que nunca tuvo intención de tener hijos con Elena. La engañó desde el principio. Los últimos cuadernos mostraban la desesperación de don Sebastián cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo sin haber podido proteger a Elena. El cáncer está avanzando más rápido de lo que esperábamos. Tengo tal vez 3 meses más.
He decidido que no puedo morir sin asegurar el futuro de Elena. Ricardo va a mostrar su verdadera cara en cuanto yo no esté para controlarlo. Elena va a necesitar independencia económica y evidencia de lo que él realmente es. Elena encontró copias de todas las gestiones que don Sebastián había hecho en secreto. El registro de los derechos minerales a su nombre, las negociaciones preliminares con las empresas mineras, incluso consultas con abogados sobre cómo proteger sus intereses legalmente. He registrado todos los derechos minerales de la finca a nombre de Elena. Ella no lo sabe todavía, pero cuando yo muera y Ricardo muestre su verdadera personalidad, ella va a necesitar una salida. La cabaña le dará un lugar seguro donde vivir, y los derechos minerales le darán independencia económica. Es lo menos que puedo hacer después de años de exponerla al monstruo que crié. También había cartas que don Sebastián había escrito, pero nunca enviado, dirigidas a Elena, a Patricia, incluso a Ricardo. La carta para Ricardo era particularmente dura. Hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente Elena descubrió la verdad sobre ti. Durante años me negué a aceptar lo que realmente eres, pero ya no puedo seguir fingiendo. No tienes capacidad de amar, no tienes empatía, no tienes honor. Elena merece una vida lejos de tu toxicidad. Espero que algún día busques ayuda, pero no espero que cambies. Los psicópatas como tú rara vez lo hacen. Elena cerró el último cuaderno con lágrimas en los ojos. Don Sebastián había sacrificado años de su vida documentando la maldad de su propio hijo para protegerla. Había muerto llevando el peso de saber que había criado a un monstruo, pero también con la esperanza de que ella pudiera tener una vida mejor. Era septiembre, y Elena finalmente se sentía lista para usar todo lo que había aprendido. No para vengarse, sino para liberarse completamente. Don Sebastián le había dado las herramientas. Ahora era su turno de usarlas sabiamente. Elena se despertó el día de la confrontación con una calma extraña. Después de 8 meses de terapia, investigación legal y sanación personal, finalmente se sentía preparada para enfrentar a Ricardo. No con rabia o sed de venganza, sino con la claridad de una mujer que había recuperado su poder. Se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado para las reuniones con el abogado. Se maquilló cuidadosamente y se peinó el cabello que ahora llevaba más corto y le daba un aire más seguro. La mujer que se reflejaba en el espejo de la cabaña ya no era la Elena asustada y confundida que había llegado ahí 8 meses atrás. El doctor Herrera la estaba esperando en su oficina a las 10 de la mañana. Repasaron una vez más la estrategia que habían planeado. ¿Está segura de que quiere hacer esto así?, le preguntó el abogado. Podríamos simplemente proceder con los cargos criminales sin darle la oportunidad de negociar. Estoy segura, respondió Elena. No quiero pasar los próximos 5 años de mi vida en tribunales peleando con él. Quiero cerrar este capítulo para siempre. Llegaron a la casa de El Poblado a las 11. Elena sintió una punzada al ver la propiedad que había considerado su hogar durante 8 años, pero ya no le dolía como antes. El doctor Herrera tocó el timbre. Mónica abrió la puerta. Se veía mayor que cuando Elena la había visto por última vez y tenía ojeras profundas. Obviamente, la vida con Ricardo no había sido tan maravillosa como ella esperaba. Elena, murmuró Mónica, evidentemente sorprendida. Hola, Mónica. Venimos a hablar con Ricardo. Es un asunto legal. Ricardo apareció detrás de Mónica, vestido con una pijama cara que Elena no reconocía. Él también se veía diferente, más gordito, con el cabello despeinado, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa que Elena recordaba de sus noches de borrachera. ¿Qué quieren?, preguntó con hostilidad, pero Elena notó nerviosismo en su voz. Necesitamos hablar contigo sobre varios asuntos financieros y legales, respondió el doctor Herrera. ¿Podemos pasar? Ricardo los llevó a la sala. Elena se sentó en el sofá donde solía leer en las tardes, pero ahora se sentía como si estuviera visitando la casa de un extraño. ¿De qué se trata esto?, preguntó Ricardo, tratando de sonar autoritario pero fallando. Elena abrió la carpeta que había traído y puso los documentos sobre la mesa de centro. Se trata de lo que realmente me dejó don Sebastián y de lo que tú le robaste a la empresa durante años. La cara de Ricardo cambió inmediatamente.
El color se le fue del rostro mientras miraba los papeles. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de $800,000 en derechos minerales que tu papá registró a mi nombre en 2019. Elena mantuvo su voz calmada. Y de los $500,000 que tú robaste de la empresa familiar entre 2018 y 2023. Ricardo se levantó del sofá bruscamente. Eso es mentira. No puedes probar nada. Elena puso otro documento sobre la mesa. Tengo 30 años de cuadernos de tu papá documentando tu comportamiento. Tengo copias de cheques, registros bancarios y testimonios de terceros. ¿Testimonios de quién? De Mariana del banco, de Carlos del departamento de contabilidad, de Andrea, tu exnovia del colegio. Elena vio cómo Ricardo se ponía más pálido con cada nombre. Tu papá fue muy meticuloso. Mónica, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó lentamente. ¿Ricardo? ¿De qué está hablando ella? Ricardo la miró con rabia. Cállate. Esto no es asunto tuyo. Pero Elena continuó, dirigiéndose directamente a Mónica. También tengo evidencia de que Ricardo saboteó deliberadamente mi fertilidad durante años, tomando medicamentos para asegurar que nunca tuviéramos hijos. Mónica se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué? Pregúntale cuánto tiempo llevas tratando de quedar embarazada, Mónica, dijo Elena con gentileza. Pregúntale por qué nunca pasa nada. Elena vio cómo Mónica procesaba la información, recordando probablemente meses de frustración e ilusiones rotas. Ricardo finalmente explotó. Esto es extorsión. No pueden hacer esto. No es extorsión, intervino el doctor Herrera. Es una oferta de resolución extrajudicial. Puedes aceptar nuestros términos o podemos proceder criminalmente. Elena se inclinó hacia adelante. Mis términos son simples, Ricardo. Divorcio inmediato sin ningún reclamo sobre mi propiedad. Restitución completa del dinero que robaste de la empresa. Y acuerdas buscar ayuda psicológica profesional. ¿Y si no acepto? Entonces mañana presentamos cargos criminales por fraude, malversación y todo lo que mis abogados puedan probar en corte. Elena se puso de pie. Y créeme, tenemos evidencia para varios años de cárcel. Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, calculando sus opciones. Mónica lo miraba con una expresión de horror y decepción creciente. Finalmente, Elena añadió lo que realmente quería decir. No estoy haciendo esto por venganza, Ricardo. Lo estoy haciendo porque quiero que desaparezcas completamente de mi vida. Para siempre. Ricardo la miró con una mezcla de odio y derrota. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a las 5 de la tarde, respondió el doctor Herrera. Después procedemos legalmente. Elena recogió sus documentos y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Adiós, Ricardo. Espero que algún día encuentres ayuda. Salió de la casa sintiendo que había cerrado la puerta más pesada de su vida. A las 4 de la tarde del día siguiente, el doctor Herrera recibió la llamada. Ricardo había aceptado todos los términos. Los papeles del divorcio serían firmados esa misma semana. Él haría la restitución del dinero robado en pagos mensuales durante 2 años y comenzaría terapia psicológica inmediatamente. Elena recibió la noticia mientras empacaba sus últimas pertenencias en la cabaña. Había aceptado la oferta de $800,000 por los derechos minerales y ya tenía planes específicos para su futuro. No se sintió victoriosa ni vengativa. Solo sintió un alivio profundo, como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento. 2 semanas después, Elena manejó hacia la costa Caribe. Había elegido Santa Marta después de visitar varios pueblos costeros. Le gustaba el ambiente relajado, la mezcla de historia y modernidad, y especialmente el hecho de que nadie la conocía ahí. Encontró un local perfecto en el centro histórico, una casa colonial vieja que había sido restaurada, con espacio suficiente para una librería en la planta baja y un apartamento pequeño pero cómodo en el segundo piso. La inversión inicial consumió una parte considerable de su dinero, pero Elena sabía que estaba construyendo algo sostenible. La librería Entre Páginas abrió sus puertas un martes de noviembre. Elena había diseñado el espacio cuidadosamente. Estanterías llenas de libros nuevos y usados, mesas cómodas para leer, una esquina especial para niños
y un área separada para tutorías privadas. Los primeros días fueron lentos. Elena se sentaba detrás del mostrador, leyendo y esperando clientes. Pero poco a poco, la gente del barrio comenzó a curiosear. Primero llegaron los niños, atraídos por los libros de colores y los cuentos ilustrados. Después sus padres, buscando material educativo. Finalmente, los adultos que habían escuchado que la nueva dueña daba clases particulares muy buenas. Elena descubrió que le encantaba ser dueña de su propio negocio. Después de años de seguir horarios impuestos por otros, ahora podía organizar su día como quisiera. Abría la librería a las 9, daba tutorías en las tardes y cerraba cuando se sentía lista. También empezó a conocer gente nueva. Doña Carmen, que tenía la panadería de al lado, le traía café todas las mañanas. Miguel, un artista local, le hacía carteles hermosos para promocionar eventos de lectura. Los estudiantes universitarios venían a estudiar en grupo los fines de semana, pero la relación más significativa comenzó un jueves por la tarde, cuando un hombre alto con gafas entró buscando un libro sobre veterinaria marina. «Me llamo Carlos Mendoza», se presentó. «Soy veterinario aquí en Santa Marta, y alguien me dijo que usted podía conseguir libros especializados». Elena notó inmediatamente que Carlos era diferente a los hombres que había conocido antes. Hablaba despacio, escuchaba atentamente y tenía una manera gentil de moverse por la librería, como si respetara el espacio y los libros. «Puedo pedirlo de Bogotá», le respondió Elena. «Debería llegar en una semana». Carlos se convirtió en cliente regular. Venía cada semana a buscar nuevos libros, se quedaba a tomar café con Elena y le contaba historias fascinantes sobre su trabajo con tortugas marinas y delfines. Una tarde de diciembre, mientras Elena organizaba libros nuevos, Carlos se acercó al mostrador con una expresión seria. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?». Ella sintió un momento de pánico, recordando automáticamente años de preguntas incómodas de Ricardo. «Claro», respondió, preparándose para lo peor. «¿Te gustaría cenar conmigo el sábado? No como cliente y vendedora, sino como...». Carlos y Elena. Elena lo miró sorprendida. Había estado tan enfocada en reconstruir su vida que no se había dado cuenta de que Carlos estaba interesado en ella románticamente. «Yo sí me gustaría», respondió después de un momento, «pero necesitas saber que salgo de un matrimonio muy complicado. No estoy buscando nada serio todavía». Carlos sonrió. «Perfecto, yo tampoco estoy apurado. Solo me gustaría conocerte mejor, sin presiones». Su primera cena fue en un restaurante pequeño con vista al mar. Hablaron durante horas sobre libros, sobre el trabajo de Carlos con animales marinos, sobre los sueños de Elena para la librería. Carlos le contó que había estado casado antes, pero que su esposa había muerto en un accidente 3 años atrás. «He aprendido a valorar las conexiones genuinas», le dijo. «La vida es muy corta para relaciones complicadas». Elena se sintió segura con él, de una manera que había olvidado que era posible. Carlos no la presionaba, no trataba de controlarla, no criticaba sus decisiones. Simplemente disfrutaba su compañía y respetaba su independencia. Para enero, Elena había establecido una rutina que la llenaba de satisfacción. Se levantaba temprano para caminar por la playa, abría la librería, trabajaba con sus estudiantes de tutoría, cenaba con Carlos 2 o 3 veces por semana y leía en las noches. Por primera vez en años, Elena se sentía completamente dueña de su propia vida. Había elegido dónde vivir, cómo trabajar, con quién pasar tiempo y a qué ritmo avanzar en su nueva relación. Una noche, mientras cerraba la librería, Elena se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, segura y genuinamente feliz. Había líneas alrededor de sus ojos por sonreír más y sus manos mostraban las marcas de trabajo honesto. «Gracias, don Sebastián», murmuró en voz baja. «Me diste todo lo que necesitaba para ser libre». Elena despertó el 15 de marzo de 2025 con el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana. Era exactamente un año desde la muerte de don Sebastián, pero por primera vez en muchos años, Elena no sintió tristeza al recordar esa fecha. Sintió gratitud. Se levantó temprano, como era su costumbre ahora,
y salió a su caminata matutina por la playa. Santa Marta despertaba lentamente. Los pescadores regresaban con sus redes llenas, los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos y los primeros turistas salían a correr por la arena. Elena se había convertido en parte de esa rutina diaria. Los vendedores la saludaban por su nombre. Los pescadores le guardaban las conchas más bonitas para decorar la librería, y los niños del barrio corrían a abrazarla cuando la veían pasar. De regreso en Entre Páginas, Elena encontró una carta que habían deslizado por debajo de la puerta. El remite la sorprendió. Era de Patricia. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó. Elena, espero que esta carta te encuentre bien. He pasado meses tratando de encontrar el valor para escribirte. Después de todo lo que pasó con Ricardo, he estado haciendo mucha terapia yo también, y me he dado cuenta de cosas terribles sobre nuestra familia y sobre cómo te tratamos. Encontré más cuadernos de papá en su oficina, cuadernos donde escribía sobre mí también, sobre cómo yo fui cómplice del comportamiento de Ricardo por años. Tenía razón. Siempre supe que algo estaba mal con mi hermano, pero era más fácil culparte a ti que enfrentar la verdad sobre él. Quiero que sepas que finalmente presenté los cargos criminales contra Ricardo. La terapia que tu abogado exigió no funcionó. Siguió robando dinero, esta vez de los clientes. Ahora está en la cárcel esperando juicio. No espero tu perdón, pero quería que supieras que papá tenía razón sobre todo. Sobre Ricardo, sobre ti, sobre lo que necesitabas para ser feliz. Espero que hayas encontrado la paz que merecías. Patricia. Elena dobló la carta lentamente. Sintió una mezcla de tristeza por Patricia y alivio por saber que Ricardo finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero más que nada, se sintió agradecida de estar tan lejos de todo ese drama. Guardó la carta en un cajón. Esa etapa de su vida estaba cerrada. A las 9 abrió la librería y, como todos los días, doña Carmen apareció con café recién hecho. ¿Cómo amaneció mi niña?, preguntó la señora mayor, que había adoptado a Elena como si fuera su propia hija. Bien, doña Carmen, muy bien. El día pasó tranquilo hasta que llegó la sorpresa de la tarde. Un hombre mayor con sombrero entró a la librería y se dirigió directamente hacia ella. ¿Usted es Elena Morales? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Jorge Ramírez. Soy el capataz de la empresa minera que compró sus derechos en las montañas. Elena sintió curiosidad inmediatamente. ¿Pasó algo con la mina? Al contrario, sonrió el hombre. Queríamos agradecerle personalmente. Su venta nos permitió abrir una operación que ha dado trabajo a más de 50 familias de la región. Las esmeraldas que hemos extraído son de una calidad excepcional. Elena se sintió emocionada de saber que la herencia de don Sebastián estaba beneficiando a la gente local. También, continuó el señor Ramírez, queríamos informarle que encontramos algo más en la propiedad, una caja de metal enterrada cerca de donde estaba la cabaña. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué había en la caja? El hombre le entregó una caja pequeña de seguridad. Cartas dirigidas a usted. ¿Y esto? Dentro de la caja había un sobre grueso con su nombre y una nota de don Sebastián. Elena, si estás leyendo esto, significa que tomaste la decisión correcta y vendiste los derechos minerales. Este dinero adicional es para que compres algo que te haga verdaderamente feliz. No lo uses en necesidades básicas. Eso ya lo cubriste con la venta. Úsalo para un sueño. Tu papá del corazón que siempre te amó, Sebastián. Dentro del sobre había $50,000 en efectivo. Elena se sentó en una de las sillas de lectura, abrumada por la emoción. Incluso después de muerto, don Sebastián seguía cuidándola. Esa noche, durante la cena con Carlos, Elena le contó sobre la carta de Patricia y la sorpresa de don Sebastián. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, le preguntó Carlos tomando su mano por encima de la mesa. Elena había estado pensando en eso toda la tarde. Quiero expandir la librería, hacer un programa de becas para niños del barrio que no pueden pagar tutorías. Y tal vez, se sonrojó un poco, tal vez comprar una casa pequeña donde yo pueda... Carlos sonrió y apretó su mano. ¿Dónde podamos vivir juntos? Solo si tú quieres. Sé que es muy pronto, pero... Elena, la interrumpió Carlos gentilmente.
He estado esperando que te sintieras lista. Yo ya sé que quiero estar contigo. Elena sintió una felicidad que no había experimentado nunca antes. No la felicidad desesperada de tratar de hacer funcionar algo roto, sino la felicidad tranquila de construir algo sólido y real. Esa noche, mientras Carlos se fue a su apartamento y Elena se quedó sola en el suyo arriba de la librería, sacó un cuaderno nuevo y escribió por primera vez en años. 15 de marzo de 2025. Hoy hace un año que murió don Sebastián, pero se siente más como un cumpleaños que como un aniversario de muerte. He aprendido que la mayor herencia no es el dinero ni las propiedades, sino el valor para elegir tu propia felicidad. Hoy elijo ser feliz. Hoy elijo el amor que me respeta. Hoy elijo la vida que construí con mis propias manos. Gracias, papá Sebastián, por enseñarme que merezco todo esto. Elena cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia el mar. Las olas seguían llegando a la playa, constantes y tranquilas, como la nueva vida que había construido para sí misma. Por primera vez en 35 años, Elena Morales estaba exactamente donde quería estar. ¿Te imaginaste alguna vez que una herencia aparentemente insignificante podría cambiar completamente tu vida? La historia de Elena nos demuestra que a veces lo que parece una decepción puede ser en realidad el regalo más valioso que alguien nos puede dar. Don Sebastián no solo le dejó una cabaña y un terreno a Elena, sino que le dio algo mucho más importante: la oportunidad de descubrir su verdadero valor y la fuerza para construir la vida que realmente merecía. Su transformación de una mujer manipulada y controlada a una empresaria independiente y feliz nos enseña que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de nuestro destino. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre las relaciones tóxicas, el valor del amor propio y la importancia de las segundas oportunidades, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y enseñan. Y si quieres seguir acompañándonos en más relatos sobre superación personal y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Por cierto, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos un comentario y cuéntanos qué te pareció la decisión final de Elena. Nunca le conté mi salario de 100,000. Me invitó a cenar con su amante para humillarme. Al entrar, ¿sabías que Valeria vive en un departamento rentado?, dijo Diego inclinándose hacia Camila con una sonrisa burlona. Con todo lo que presume, ni siquiera tiene casa propia. Valeria acababa de llegar. Escuchó esas palabras desde la entrada del restaurante, pero no se detuvo. Caminó directo hacia la mesa donde su esposo y esa mujer la esperaban. El vestido borgoña que llevaba no era nuevo, pero le quedaba perfecto. Se sentó sin saludar. «Llegas tarde», le dijo Diego mirando su reloj. «El tráfico estaba pesado», respondió Valeria, poniendo su bolsa en la silla vacía. «¿Quién es tu amiga?» «Camila. Trabaja conmigo en el restaurante», dijo él sin dejar de sonreír. «Quería que la conocieras. Ella sí sabe lo que es tener ambición». Camila extendió la mano. Valeria la estrechó con firmeza, mirándola directo a los ojos. La chica tenía unos 25 años, maquillaje impecable y ese aire de quien cree que ya lo tiene todo resuelto. «Diego me ha contado mucho de ti», dijo Camila, recargándose en la mesa. «Dice que eres muy independiente». «Lo soy», respondió Valeria. «Demasiado, diría yo», interrumpió Diego tomando su copa de vino. «A veces pienso que te casaste conmigo solo para tener compañía, no para formar una familia de verdad». Valeria no respondió. Pidió agua al mesero que pasaba y esperó. Sabía que Diego no la había citado ahí para cenar. Esto era un montaje, un juego cruel que él había planeado con cuidado. «Mira, Valeria», continuó Diego, ahora más serio, «te traje aquí porque creo que es momento de hablarte con honestidad. Camila y yo, bueno, nos hemos acercado mucho últimamente». «¿Acercado?», preguntó Valeria sin cambiar el tono. «Sí, ella me entiende, me apoya, no me hace sentir que soy menos solo porque gano menos que tú». Camila bajó la mirada, pero Valeria notó que estaba disfrutando el momento.
Esa chica no era víctima de nada. Estaba ahí porque quería estar. ¿Y qué esperas que diga?, preguntó Valeria. No sé. Algo. Lo que sea. Diego se pasó la mano por el cabello. Siempre eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada? Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. ¿Terminaste? Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. Porque si ya terminaste, continuó ella, me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno. Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú. Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?». Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche. Algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. «Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Listo, te veo a las 9 en mi oficina». Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera,
La ciudad brillaba con sus luces de siempre, miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña, y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío. Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con